Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a estar dando lectura juntos a la palabra del Señor y allí pueda estar leyendo conmigo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Danim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte a otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque nos has concedido el traer, Señor, tu palabra. Llegado este momento en el cual hemos de estar compartiendo, Señor, la exposición de tu palabra, la que ilumina, Señor, nuestros entendimientos para que podamos así comprender la vida cristiana, Señor, y que podamos, Señor, transitar por esta vida llenos de fe, de esperanza, Señor. Oramos para que nos sea dada la gracia para compartir con sencillez, de modo que el mensaje sea claro y comprensible a oídos de todo su pueblo. Amén y amén. Hermanos queridos, podemos mirar a través de las Escrituras que cuando este filisteo, del cual nosotros ya conocemos esta historia,
de que esta batalla fue librada por un jovencito de quien nadie daba esperanza de que sobreviviera a tal proeza, a tal batalla. Pero podemos ver algo bien claro, que este filisteo desafiaba al campamento de Israel diciendo: dadme un hombre que pelee conmigo, y si él me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si vosotros fuereis vencidos por mí, seréis nuestros siervos. Y esto, hermano querido, si bien habla expresamente de un confrontamiento, de un enfrentamiento que tenían que librarse, de una batalla que tenía que librarse, pero iba más allá de la batalla e iba contra el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la nación de Israel fue sacada con mano poderosa del cautiverio de Egipto, fue sacada ¿para qué? Para que le sirvieran a Dios. Y esa nación fue conformada, la nación de Israel, para servirlo a Dios. Entonces, ¿qué era lo que pretendía este filisteo? Que los israelitas se convirtieran en siervos de los filisteos. Y los filisteos eran un pueblo pagano. Y esto iba en contra de todo propósito de Dios. Si Saúl y la nación de Israel hubieran entendido que no era solamente una batalla la que se iba a librar, sino que era todo un propósito que iba a ser cambiado, que iba a ser mudado, se hubieran fortalecido. ¿Por qué? Porque en los propósitos de Dios es donde nosotros encontramos nuestra fortaleza. Cuando Dios tiene por propósito el hacer algo, sabemos que Él es poderoso para hacer que aún las cosas que son imposibles se hagan posibles. Por eso cuando David claramente salió a enfrentar a el paladín Goliat, dijo: para Dios es lo mismo. El que me ha librado, en el verso 37 de este mismo capítulo, le dijo: el que me ha librado del oso y del león, también me puede librar de las manos de este incircunciso filisteo. Dice, y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. O sea, David no estaba decidido a enfrentarlo él con su capacidad, con su virtud, con su poder, con su fuerza. David estaba decidido a enfrentarlo con la ayuda de Dios. Por eso aquí hay algo que nosotros tenemos que mirar. ¿Cuál era el propósito de Dios con la nación de Israel? Que la sirvieran a Dios. Entonces, ellos tenían que haberse fortalecido en el propósito de Dios para no temer, para no verse amedrentados. Muchas veces las confrontaciones, los enfrentamientos que tenemos por delante nos hacen desmayar y hasta a veces nos hacen dudar. Pero cuando nosotros tenemos claro que el propósito de Dios es que nosotros salgamos adelante, que podamos vencer el obstáculo, que podamos vencer la dificultad, entonces ya dejamos de apoyarnos en nuestras fuerzas, dejamos de apoyarnos en nuestra sabiduría, dejamos de apoyarnos en nuestra capacidad para comenzar a respaldarnos en el poder de Dios. Un ejemplo claro es que la palabra de Dios, por ejemplo, dice: no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Y el propósito de Dios para con todo hombre es que provea para su hogar. Pero cuando éste tiene dificultades económicas y las puertas se cierran delante de él, cuando éste tiene problemas que no sabe cómo enfrentarlos y las cuentas se comienzan a juntar, entonces, más que apoyarse en su capacidad para los negocios o en su capacidad para desempeñarse en lo laboral, debiera apoyarse en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que lleve sustento a su hogar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que su descendencia no esté mendigando. Entonces, si ese es el propósito de Dios, porque esa es la promesa que Dios ha dado a cada varón, entonces debiera apoyarse ese varón más que en su capacidad para negociar, más que en su capacidad para desempeñarse en lo laboral, en el propósito de Dios. ¿Por qué?
porque si solamente nosotros nos apoyamos en nuestra fuerza, nos va a acontecer lo mismo que le aconteció a Saúl y a todo el ejército de Israel. ¿Qué sucedía? Ellos miraban al paladín, a Goliat, y veían que era un hombre que era un gigante. Y no solamente era un gigante, fíjese cómo lo describe la Biblia, describe las cosas que tenía, dice, tenía el asta de su lanza, era como un rodillo de telar, tenía hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante, en las piernas traía grebas de bronce, jabalinas de bronce entre sus hombros, tenía una cota de 1000 ciclos de bronce, o sea, tenía un cuerpo que le permitía llevar toda esa armadura que era sumamente pesada y poder arrojar esas jabalinas a larga distancia por su fortaleza. Al mirarse y en contraste con este hombre, todos desmayaban. Pero David, que era de menor estatura que cualquiera de los hombres de su época, que era un joven, un adolescente que no tenía experiencia de guerra alguna, decidió enfrentarlo. ¿Pero por qué decidió enfrentarlo? Porque David no miraba su condición física, ni tampoco miraba la condición del paladín que tenía por delante, sino que sus ojos estaban puestos en Dios y sabía que para Dios era lo mismo, como lo había librado de las garras del león, como lo había librado de las garras del oso, también era lo mismo para librarlo de este hombre. Entonces, cuando usted está enfrentando una prueba de dificultad, si solo se queda mirando su capacidad y sus condiciones y la dificultad que tiene por delante, seguramente su corazón va a desmayar. Y no solo va a desmayar, sino que fíjese lo que respondió David, lo que le respondió Saúl a David en el verso 33 de este mismo pasaje. Le dijo a David Saúl, le dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea que no solamente desmayaron ellos, no solamente se rindieron ante este conflicto, sino que hacían desmayar el corazón de los que tenían valentía, de los que tenían fe. Y a veces cuando nosotros estamos así, en esa actitud, de que sencillamente nos vemos limitados porque entendemos que nuestras fuerzas son pocas, entendemos que nuestras habilidades son pocas, entendemos que nuestros recursos son pocos, que el conflicto que tenemos por delante es un gran conflicto, no solamente estamos nosotros amedrentados, sino que muchas veces con nuestras propias palabras amedrentamos a otros y hacemos que otros también desmayen en su decisión de fe. Hermanos queridos, hermanas queridas, no podemos tener una fe de teoría, una fe intelectual solamente. Es necesario que nuestra fe sea puesta por obra. Aquí nosotros podemos ver toda la nación de Israel que tenían un conocimiento de Dios, porque eran el pueblo de Dios, pero tenían un conocimiento en teoría. Y a la hora en que se vienen los conflictos, que se desatan estas pruebas, es cuando la fe es puesta en prueba. Es cuando la fe es probada y cuando los aprobados salen adelante. Por eso, Goliat no fue permitido por Dios porque sí. Cualquiera de los israelitas podía librar la batalla. Es más, la libró el más joven, el menos experimentado. Quiere decir que cualquiera de ellos la podía librar a la batalla. Pero ninguno de ellos se apoyaba en Dios, ninguno de ellos confiaba en Dios. Por eso es que no pudieron salir adelante. Pero David, que confiaba en Dios, salió adelante a la batalla y venció. Y dio una gran victoria para la nación de Israel en ese día. Entonces, cuando vienen los problemas y que nuestra fe es puesta a prueba, ahí es donde nosotros podemos medir nuestra fe y donde podemos sencillamente meditar y decir, yo tengo un conocimiento de Dios de teoría
o verdaderamente le conozco al Señor. Porque si le conozco al Señor y confío en el Señor, voy a salir adelante por la palabra de Dios. Voy a salir adelante por las promesas de Dios y voy a conocerle más al Señor. Entonces le quiero animar y le quiero alentar, porque Goliat no fue permitido por Dios porque sí, sino para que la nación de Israel conociera lo que es el camino de la fe, conociera lo que es el salir adelante por medio de la fe y no por medio de la fuerza humana, no por medio de la capacidad humana, porque Dios quería ganar Él la batalla, quería vencer Él. Por eso es que utilizó a David, y como utilizó a David, podía utilizar a cualquiera. Cuando usted y yo tenemos un problema por delante y Dios lo está permitiendo el problema, es porque quiere que aprendamos el camino de la fe. Quiere que salgamos adelante por su palabra. Y esas son las oportunidades que tenemos de poner la fe por obra y de vivir por medio de la fe. Que lo que confesamos con nuestra boca, lo que decimos creer, lo podamos también poner por obra y practicarlo. Así que no sé cuál es el problema que tal vez se está enfrentando en estos tiempos, pero si Dios lo ha permitido es porque Él quiere darle gran victoria y enseñarle el camino de la fe. Cómo vivir por medio de la fe. La diferencia entre Saúl y David fue bien notoria. Saúl sobrepasaba a cualquiera de sus contemporáneos por encima de los hombros una cabeza. David era diminuto y era un joven. Sin embargo, Dios dio la victoria por medio de David. ¿Por qué? Porque David no se apoyaba en sus fuerzas, no se apoyaba en su sabiduría, no se apoyaba en su experiencia de guerra, sino que se apoyaba en Dios. Y cuando miraba al filisteo, no miraba en el filisteo, en Goliat, la fuerza que éste tenía y la capacidad que tenía, sino miraba que era una batalla de Dios y que Dios podía darle la victoria. Así entonces, hermana querida y hermano querido, que su lucha, que su enfrentamiento lo pueda hacer por medio de la fe y que Dios le conceda gran victoria. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegar a nosotros en este día para iluminarnos los ojos del entendimiento y darnos a comprender que los Goliat en nuestra vida no son permitidos por mera casualidad, o simplemente están ahí porque sí, sino que tú los permites para que conozcamos el camino de la fe y para que podamos salir adelante por medio de tu palabra y no apoyados en nuestra fuerza, nuestra sabiduría o en nuestras capacidades, sino apoyados en tus promesas, entendiendo que eres fiel y verdadero para darnos la victoria. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,